Vamos a grabar en la nube, como tú sabes, y nos va a quedar el testimonio tanto en Facebook como en la grabación que tenemos aquí residente. Damos la bienvenida a personas que se conectan desde Europa, desde toda América. Tenemos gente desde Canadá hasta Argentina conectados en esta sesión. Gente hermosa, maravillosa. He visto algunos rostros por ahí conocidos, otros que no los he reconocido inmediatamente. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar con Jazmín sobre aprendizaje, que es el tema preferido de ella y también de mi persona. Y los dos coincidimos que nosotros aprendemos para trascender. Entonces, los dos tuvimos la suerte y la ventaja y el honor de conocer al maestro Georgi Lozanov, considerado quizás el hombre que más ha contribuido al aprendizaje en los últimos 50 años. Y él me decía en la última conversación que sostuvimos allá en Viena, me decía que las personas teníamos que declarar el docente como una persona de prestigio, el educador como una persona de prestigio, que decía él que tenga un punto de vista ético, que sea confiable, que se pueda creer en él. A ver, Jazmín, ¿qué te viene a la mente cuando yo te digo las palabras de Lozanov puestas así? Bueno, lo que me viene a la mente es la primera vez que yo lo vi, cuando yo fui para Bulgaria, y era todo tan difícil, era muy difícil encontrarlo, era muy difícil hablar con él, era muy difícil todo, porque bueno, Bulgaria tenía un régimen muy fuerte, y entonces la que era la oficial del superaprendizaje o de la sugestología era una señora que, por cierto, se llamaba Vajilla, y tenía una casa enorme, preciosa y tal, y a mí me llevaron para donde ella, pero yo quería ir a donde el doctor Lozanov. Entonces, cuando voy donde el doctor Lozanov, me cito con él en la Universidad de Sofía. Bueno, me pasaron una cantidad de cosas de verdad bien interesantes, porque resulta que en Bulgaria, yo no sé si ustedes saben, en Bulgaria, cuando uno dice así, es no, y cuando uno dice así, es sí. Entonces yo me monté en un autobús y preguntaba, y la gente me decía así, y yo me montaba en el autobús. Entonces la gente, que es bastante kinestésica, me jalaban, así me jalaban. Y yo decía, bueno, pero esta gente, ¿qué le pasa? Era que yo estaba entendiendo, ellos me estaban diciendo que no, y yo estaba entendiendo que sí. Bueno, eso fue todo un malentendido, y cuando llegué a la universidad estaba la doctora Evelina Gáteva, que yo no sé si tú la llegaste a conocer. Sí. La doctora Evelina Gáteva, que sabía tanto o más que del doctor Lozanov. Era su asistente, pero tremenda asistente de lujo. Y además hablaba español perfecto. Y La doctora italiano Gáteva, y otros cuantos idiomas. no, sí, Lozanov no hablaba español, pero hablaba griego, italiano, ruso, chino, bueno, de todo. Y entonces cuando yo vi el doctor Lozanov, que no era tan viejo en esa época, tendría 70 años o algo así. No, yo creo que era menor todavía. Sí, pero era bajito y morenito, ¿no? Era moreno, no, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Y yo me lo imaginaba altísimo, tú sabes, así súper apuesto, no sé qué. Pero cuando yo lo vi, a mí me dieron unas ganas de abrazarlo, así, tú sabes, fuerte. Y bueno, eso no, al principio no se pudo, pero después terminamos abrazándonos, ¿no? Y realmente fue como cumplir un sueño. Te estoy hablando del año 90. No, 90. Eso fue en el año 90 que yo fui para allá. En febrero, el 18 de febrero del año 90, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Lozanov. Y bueno, me mostró todo lo que se hacía. Ya yo obviamente tenía unos añitos trabajando con lo que se llamaba superaprendizaje, que te acuerdas que Sheila Ostrander y Lynn Schroeder se fueron, Nancy Ostrander y Lynn Schroeder se fueron. Tuvieron un pleito gigantesco con él. Bueno, exacto, se fueron para
y para Bulgaria, detrás de la cortina de hierro, y conocieron el método del doctor Lozanov, lo traen para acá y le pusieron el nombre de superaprendizaje. El doctor Lozanov se quedó picado con eso y dijo que le habían robado su técnica, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de hecho hubo muchas posibilidades, y tú lo sabes, de traerlo para acá. Pero aquí tú decías sugestopedia y aquí nadie iba a saber lo que era sugestopedia. Aquí todo el mundo en Venezuela conocía el superaprendizaje y al doctor Lozano no se le podía nombrar la palabra superaprendizaje, ¿no? Yo en esa oportunidad le dije, mire doctor, lo que pasa es que gracias a ellas nosotros lo estamos conociendo a usted. En Occidente usted se conoció por estas dos muchachas, estas dos señoras. Y entonces, bueno, de alguna forma, Sheila y Nancy lo dieron a conocer a él, pero él nunca, yo no sé si al final, porque tú lo No, conociste. nunca. De hecho, hubo un pleito enorme. Nunca. Fíjate, él llega aquí a América por Canadá, entra por Canadá y va a California, a casa de Bobby de Porter, que era, digamos, una persona que conocía a quien había traído a Lozanov para aquí, para América. Entonces, él se reunió ahí en casa de Bobby de Porter, y hay muy pocas fotografías de él, pero hay fotografías de él ahí en la sala de la casa de Bobby, haciendo, digamos, la conversación respecto a su gestopedia, y todo el mundo tenía los ojos abiertos así, porque nadie podía pensar que aquello podía ser verdad. Y claro, fíjate, cuando tú fuiste a Bulgaria, digamos que eras la primera venezolana que lograba entrar ahí en Bulgaria para ir a ver a Lozanov. Y claro, yo lo había visto aquí en los Estados Unidos, pero como tú misma dices, él se bloqueó cuando apareció Sheila Ostrander y Nancy. Él se bloqueó y dijo, no quiero saber de eso. La UNESCO aprueba un documento declarando que era vital que se adquiriera la sugestopedia como parte del proceso educativo para todo el mundo, pero el pleito interno produjo esta terrible disociación entre lo que había tomado, digamos, al público y lo que él quería hacer, que era purista. Él quería era formar educadores en idiomas, y además la sugetopedia tiene que aplicarse paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y era extremadamente estricto en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjate que tuviste un Lozanov que es un Lozanov íntimo, además tuviste la suerte de verlo joven. Yo después lo vi otra vez, me fui a su apartamento allá en Viena, me fui a un hotel que quedaba a dos edificios donde él vivía, y me metí en el apartamento, así, metido en el apartamento estudiando con él, y no era lo mismo, ya estaba bastante anciano, y muy duro. Él, como tú dices, no hablaba español, entonces yo no hablaba búlgaro, y él no quería hablar nada que no fuera búlgaro, y tenía una traductora de búlgaro español que hablaba perfecto español. Entonces, bueno, fue una cosa muy interesante. Entonces ahí entra en lo que te digo, el conocimiento de la técnica, que no hay aplicación mecánica. Él decía que no podía haber una aplicación mecánica de la técnica, y era así de estricto en el concepto. Así que yo quiero preguntarte, porque él decía, su primera ley del aprendizaje decía, el amor. Sin el amor no hay resultados. Y como tú eres diosa del amor, y ya me he dado cuenta que tú enamoras a toda la gente, porque mira, ahí está Mafe con cara de enamorada, ahí está Temis desde allá, desde California, que ya se enamoró también del aprendizaje contigo, y está Glenda con los lentes llenos de ojos, está todo el mundo enamorado. Entonces, ¿cómo es eso de que sin amor no hay resultado? Y que el amor tiene que ser, como decían los amores, tipo maternal. Bueno, bueno, yo inicialmente me formé en la sugetopedia. De hecho, yo no me formo en superaprendizaje, sino en sugetopedia, con el Instituto Lozanov de Washington, por cierto. Entonces, yo conocía la sugetopedia con su ortodoxa, pues, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, yo después hago algunas modificaciones. Entonces me acuerdo que alguna gente me decía, esa es la técnica Jasminov o Zambranov.
porque yo le agregaba algunas cosas a lo de Lozanov. Sí, Alicia Steiner me decía, esa es la técnica Zambranov, porque toda la parte nosotros cuando nos formamos como profesor, porque nos formamos como profesores de idioma, yo me formé como profesora de idioma con técnica de sugetopedia, había que aplicarlo de una manera estricta, tal cual como decía. Ahora, el tema del amor en el aprendizaje, él lo habla porque él dice que todos los idiomas se pueden aprender muy rápido, y todo. De hecho, él trabajaba también con música y con matemáticas. Que yo después me puse aquí, porque yo no me puse a enseñar idiomas, yo aquí me puse a enseñar música inicialmente. Enseñaba a leer música y mira, lo digo con toda responsabilidad, yo enseñaba a identificar las notas más o menos en 20 minutos, porque yo pasé 5 años estudiando solfeo. Yo estudié en el conservatorio, yo estudié 5 años solfeo. Entonces yo decía, pero esto no es posible, o sea, esto se puede aprender más rápido. Y yo le enseñaba a los niños en 20 minutos a identificar las notas en el pentagrama. Eso es facilísimo. Después viene la otra parte, que es el solfeo, la parte cantada, que requiere toda la parte musical. Pero leer música se puede aprender con superaprendizaje o con sugetopedia o como lo quieras llamar, porque ya lo que yo hago no es ni superaprendizaje ni sugetopedia. Ya yo le agregué una cantidad de cosas personales que bueno, que forman parte, pero todas las personas que han estado en contacto conmigo saben que sí se puede aprender y que definitivamente, bueno, esos niños que estudiaron música conmigo, yo me acuerdo que la profesora se quejaba, la profesora del conservatorio me decía, pero bueno, yo cuando empezaba en septiembre tenía 80 niños en la clase y ya en enero yo tenía 15. Ahorita es mayo y yo tengo 65. ¿Qué hiciste tú con esos muchachos? Entonces, bueno, les enseñé música, pues, sin estrés, con amor, porque ese es el punto, porque el punto no es solamente que tú como docente sientas amor, sino que el que está enfrente de ti sienta amor por eso que va a aprender. Y ahí es donde está el detallito. Porque, como dice el mismo Lozanov, los bloqueos surgen por falta de amor. Y entonces cuando yo no quiero, cuando no me gusta, cuando me obligan, etcétera, obviamente voy a poner toda la energía en eso y no voy a aprender ni rápido ni bien. Porque al final siempre, yo no quiero que aprendan aceleradamente, yo quiero que aprendan bien. Y el tema que trataba Lozanov, además del amor, era el placer. O sea, aprender a aprender con placer. Y entonces, si en eso te demoras toda la vida, no hay problema, porque lo demás es técnica, y la técnica pues son paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero esa parte, digamos que es la parte blanda del tema, la otra es la parte dura, el tema de la respiración, cómo hacer la respiración para manejar la memoria. Mira, lo de la respiración en la memoria es algo increíble. De hecho, a mí una vez me pasó que yo tenía un amigo que tenía una galería, y bueno, y se me va a caer la cédula, que se llamaba Viva México. Entonces él iba a hacer una exposición de unos cuadros de un mexicano que vino y me dijo, mira, yo quiero que vengas aquí a cantar canciones mexicanas, pero que me cantes esas canciones de las calaveras y de las esto. Entonces yo no me las sabía, esas canciones. Y yo dije, bueno, pero si yo trabajo superaprendizaje, vamos a aprendérmelas. Entonces me acuerdo que yo me puse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, inhalar, 1, 2, 3, 4, retener, 1, 2, 3, 4, exhalar, 1, 2, 3, 4, esperar, 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. Y cuando retenía y tenía el aire adentro, agarraba la letra y la repetía. Pero eso pasó como de un día y 2 días. Entonces, cuando yo llego, yo no confié en que yo me había aprendido eso definitivamente, ¿no? Entonces, yo me llevé todas las letras escritas en unas hojas. Entonces yo pongo en la galería, estaban abiertas todas las puertas, yo agarro mi guitarra y pongo mi atril con las letras. Entonces
empiezo a cantar la canción. Aquí yo he venido, aquí yo he llegado, muy triste y muy amolado. Cantando la vida, me paso la vida un poco más divertida. Era en el año 40, antes del 54, cuando murió tanta gente entre Puebla y Apizaco. Es una canción de un tren que se desbocó, y entonces pues el tren que corría sobre la ancha vía de pronto se fue a estrellar contra un aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar. Mira, esto fue hace 40 años y todavía me acuerdo. Llegó el maquinista con las tripas afuera mirando para el aviador que ya sin cabeza buscaba un sombrero para taparse del sol. Todo eso. Entonces yo estaba cantando mi broma, que era larguísima, pues esos corridos son larguísimos, y el aire viene y me vuela todos los papeles. Y los papeles estaban todos por el piso. Y yo seguía cantando. Y yo seguía cantando y me acordaba, 1, 2, 3, 4, y seguía cantando y seguía cantando. Y uno mismo que se aplica la técnica no cree que eso sea posible. Y bueno, en ese caso, y fíjate, todavía me acuerdo de la bendita canción. Entonces, que por cierto la cantaba Oscar Chávez, que se murió de coronavirus ahorita, tenía 85 años. Entonces, él la recopiló y la cantaba, ese tipo de canciones así de la Revolución Mexicana y todo eso. Entonces, uno a veces ni siquiera lo cree, porque es muy sencillo, pero no es necesario que creas que vas a aprender. Simplemente aplica la técnica, aplícate tú, ama lo que vas a hacer, entusiasmate, porque ese es el tema, entusiasmarse con lo que vas a hacer y hazlo. Carajo, eso es todo. O sea, bueno, fíjate que precisamente ya hablaste precisamente del amor maternal, de la ternura, de la suavidad, de hacer sentir que tú te preocupas por el estudiante, del amor por el estudiante, y esa está definida como la primera ley del aprendizaje de los sanos. Eso para mí no, me quedó clarito. Pero quisiera hablar un poquito sobre, fíjate, tú hablabas ahorita de la respiración. Y él contaba la historia de que él había estudiado a los hindúes que hacían respiraciones espectaculares y eran capaces de citar libros sagrados que habían recitado durante un año, lo habían leído durante un año y al año comenzaban a repetir el libro que habían leído de memoria y leían, o sea, recordaban de memoria todo el año del libro, o sea, se acordaban el libro completo que habían leído durante un año y lo podían repetir durante un año. Y tú decías, eso no puede ser, eso no es normal, eso no es para mortales. Fíjate, nombraste a Everina Gatera y a mí se me emociona porque yo me acuerdo cuando ella daba clases de óperas, daba clases y enseñaba italiano cantando óperas y entraba vestida como una loca de carretera, como algo personificada de un papel de esos de una ópera de Puccini, y entraba y decía ¡Buonasera! Entonces todo el mundo tenía que gritarle ¡Buonasera! Y todo el mundo cantando ¡N.L.A! Y tú sabías que ellos no, lo que pasa es que precisamente decía que la libertad era el secreto. Y entonces ahí está la segunda ley de la ley de la libertad. Él decía que había dos frases que teníamos que repetir cada día en clase a los estudiantes. ¿Podrías, por favor, quisieras, por favor, él decía, would you like, would you please, por favor, podrías? Él decía que había que tratar al estudiante con cortesía y con cariño a la hora de realizar las cosas y dejarle sentir que había libertad. Háblame de eso. Bueno, primero, porque, claro, ¿por qué la libertad? Porque tiene que haber placer, tiene que haber ganas, tiene que haber deseo. Fíjate tú que ahorita hablan tan mal de los muchachos, que si los millennials, que si los centennials, que si los no sé cuántos, la generación Z. Yo soy viegenial. Yo soy jubilenial. De juventud. Bueno, fíjate tú que hablan tan mal y te voy a contar algo que me pasó, me acaba de pasar. Ahorita yo doy una materia
en la universidad que se llama Historia de la Psicología. Los muchachos están empezando la carrera y hay que enseñarles a los filósofos griegos, cuál es la influencia de los filósofos griegos en la psicología actual y no sé qué. Para entrarle a eso y meterle el diente a eso, le tiene que gustar y le parece, normalmente a ellos les parece eso aburrido. Pero entonces yo hago como la doctora Gáteva, yo los pongo que se disfracen de Aristóteles, que se vayan, que se transporten en el tiempo, que agarren una máquina, o sea, que utilicen ese hemisferio derecho para sentir esa libertad de ir. Pero lo más interesante de todo es que se lo relaciono entonces con lo que está pasando ahorita, con la práctica profesional de ellos, y en estos días tuve con ellos exámenes orales. Y yo me quedé loca porque tengo unos carajitos de 17 años discurriendo epistemológicamente con una profundidad que yo misma me asombré. ¿Y por qué? Porque ellos tienen la libertad de aprendérselo, ellos tienen el amor por aprendérselo y ellos quieren saber cómo van a ser ellos como profesionales y proyectarse en el tiempo con su cerebro, a dónde quiero llegar yo. Y eso es lo más importante, ese es uno de los puntos. Entonces yo les digo, bueno, ustedes se quieren aprender la fecha que nació Aristóteles, a mí no me importa la fecha, con tal que no me digas que Aristóteles es del Renacimiento. Yo quiero que más o menos me ubiques los periodos históricos, pero no quiero que me digas del 400 tanto al no sé qué, porque eso no nos interesa. Pero si nos interesa, entonces hacemos la contextualización. Entonces le decimos, por ejemplo, cómo se vivía en la Edad Media. Entonces empezamos, bueno, la gente tenía las casas así, tiraba las heces por la ventana hacia abajo, entonces caía y tal. Entonces eso, ellos se hacían la pintura en la cabeza. Y entonces, como era una persona medieval, entonces les digo, ¿por qué dio la peste bubónica? Aquí están oyendo el gato que está pidiendo comida ahorita. Ese gato es tuyo. La gatita. Sí, la gatita. Entonces yo les digo, por ejemplo, ¿por qué vino la peste bubónica? Bueno, porque en la Edad Media mataron a los gatos porque los gatos y que eran de brujería. Entonces los gatos controlaban a las ratas se quedaron sin control y entonces vino la peste bubónica. Entonces, primero les digo, contextualízame el momento histórico. Vamos a ver cómo era la cuestión. Entonces ellos se hacen la pintura en la cabeza, les encanta eso, y una vez que les encanta eso, entonces se van a aprendérselo y tienes unos carajitos de 17 años discurriendo que a mí me sorprendieron epistemológicamente el racionalismo, el empirismo, el materialismo, el holismo, y hablándome de las escuelas psicológicas y las raíces griegas y las raíces en los San Agustín, Santo Tomás. Eso es lo que nosotros necesitamos con el aprendizaje. Porque, como te digo, a mí me encanta que sí, hacer mapas mentales, hacer técnicas, hacer una cantidad de cosas. Pero si no tienes esa base principal del amor, la libertad y las ganas de usar eso y de conectarte en el tiempo con lo que estás aprendiendo y ver para qué como ser a ti te desarrolla eso que estás aprendiendo, entonces sí. Imagínate tú, muchacho que tiene, no sé, 14 años y que le estás enseñando física y no se la asocias con nada. Entonces, no les interesa y no la entienden. Porque un muchacho de 17 años no entiende epistemología. Claro que sí. Aquí los tenemos discurriendo y tú los oyeras. Yo el otro día yo los quería grabar porque los estaba viendo, no me estaban copiando y pegando nada, me estaban hablando. Y eso es justamente la libertad de aprender lo que yo quiero, lo que me da placer, lo que me gusta, y en el fondo, pues, lo que me da la gana, pues. Fíjate qué interesante, porque entonces esta seguridad en el éxito de tus estudiantes tiene que ver con la tercera ley de Lozano, que es la ley de la convicción. Y fíjate, aquí te está diciendo Mafe que ella se acuerda cuando tú cantabas en un idioma indígena, no sé cuál era, y que Guaraní. Era en idioma de los guaraní de allá de Paraguay, entonces de Brasil. Sí. Ajá. Y entonces que por eso fue que la gata intervino, dice Mafe, que por eso fue que la gata respondió a tu llamada. Entonces dice Marta que sí, que la casualidad es que la gata apareció en ese momento.
y dice, hoy en día le llaman campo cuántico. Me gustaría que ese dijera que, ¿por qué? Ya me acordé, ya sé de dónde vino la cosa. Dice, el maestro Freire decía, dice Glenda, la educación es un acto de amor. Y así lo expresaba Paulo Freire. Por lo tanto, educar requiere amar, entender el amor y desarrollar el vínculo saludable por los niños y niñas. No solamente por los niños y niñas, sino también por nosotros, las personas de todas las edades, los facilitadores y los educadores. Los adultitos y los adultotes. Y los adúlteros también, hasta por los adúlteros también. ¿Sabes cómo es la cosa? Dicen que los adultos son niños adulterados, decía un compadre mío, Rafael Marichales. Mira, entonces estaba hablando de la convicción. Decía seguridad de que existen reservas no utilizadas en el cerebro. Fíjate, tú estabas hablando precisamente de eso y quiero que tú le cuentes, porque algunas personas no te conocen suficiente para saber un poquito de tu historia, que yo tengo entendido que hubo quien declaró a tu familia que tú nunca te graduarías del sexto grado de la primaria. Después, cuando te graduaste del sexto grado de primaria, que nunca te graduarías de bachillerato. Después que te graduaste de bachillerato, que no te graduarías de la universidad. Después que no te graduarías de la universidad, y entonces resulta que tienes un postdoctorado de Berkeley. Y entonces, ¿cómo era eso que no te iba a graduar del sexto grado? Bueno, esa es una historia que yo casi nunca cuento. A veces me da pena contarla, porque resulta que a mí me crió un tío abuelo, y mi tío abuelo, ya va que está sonando el teléfono, déjame ver. Dile que está ocupado. Me crió un tío abuelo, entonces mi tío abuelo me enseñó a leer cuando yo tenía como 2 años y medio. Entonces resulta que yo aprendí a leer. Él además era el jefe de telégrafo y me enseñó la clave Morse cuando yo tenía como 3 años. Y yo me sabía mi clave Morse y sabía conectarlas a los bichitos y eso, yo creo que por eso es que a mí se me da la tecnología, porque era lo mismo. Entonces, yo le voy a tener que apagar el teléfono porque si no te va a estar molestando, te están llamando a la gata. Sí, ya va. No, que tú no estás llamando a Jazmín, bueno, ¿verdad? ¿Tú eres capaz? No, es una amiga que me está llamando. Elena, dile a las amigas de Jazmín que no la llamen. Mira, entonces resulta que cuando yo iba a la escuela, pues no me portaba muy bien, porque, bueno, ya me sabía más o menos las cosas que estaban enseñando ahí. Entonces era siempre llamada a mi representante, que yo me portaba mal, que yo me salía de la clase, que yo le corregía a la maestra los errores, cosas de esas así. Entonces me llevaron donde un neurólogo, que después yo lo conocí y trabajé con él, no voy a decir el nombre. Entonces el neurólogo me hizo un examen en el cerebro y dijo que yo tenía el cerebro anormal. Y que bueno, le dijo, bueno, ella sí va a tener problemas de aprendizaje, pero es que ella no tiene problemas de aprendizaje, ella lo que pasa es que se porta mal y no sé qué más. Bueno, no, pero déjela que ella a lo mejor termine primaria, no se preocupe. Entonces, bueno, terminé primaria, ¿no? Entonces después me trajeron otra vez a Caracas, porque yo vivía en el interior, en Ciudad Bolívar, y entonces me trajeron donde el famoso neurólogo y él me volví a hacer los exámenes. Y nunca me hicieron exámenes, me hicieron unos test y me dijeron, sí, ella es más o menos, sí, ella es inteligente, pero tiene unos problemas ahí en el cerebro y no sé qué. Bueno, resulta que después el mismo doctor que trabajó conmigo me dijo que lo que pasa es que yo tenía el hemisferio izquierdo y el derecho que trabajaban iguales. O sea, porque siempre la gente tiene uno que trabaja más arriba que el otro. Entonces yo lo tenía igual y eso para él era anormal. Lo normal era que tuviera uno más arriba que el otro. A mí me funcionaban los 2 hemisferios y entonces, bueno, mi tío me decía, no le hagas caso, sigue estudiando, no le hagas caso. Y bueno, ya después, cuando yo me acuerdo que cuando yo era pasante, que estudiaba psicología, yo era pasante y él estaba de neurólogo en ese sitio donde yo hice la pasantía. Y yo le dije, doctor fulano, mire, aquí estoy terminando psicología.
no puede ser. Entonces le dije, sí, estoy terminando psicología. Entonces, bueno, yo no tenía problemas de aprendizaje, pero sí tenía problemitas ahí. Siempre estaba alegando cosas, porque además mi papá era abogado, entonces yo estaba, siempre decía las leyes, la broma, esto, lo otro. Entonces siempre estaba con una cuestión alegando bromas y bueno, y corrigiendo y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Bueno, yo soy aquí hay un gente mía caso, pues. conectada, hay gente mía conectada en la sala que me declaran el metemempleito profesional más grande que han conocido, porque a mí en la escuela siempre estaba metido un pleito con los docentes por la misma cosa. Quería ver las clases de pie en la parte de atrás del salón caminando, y eso no los toleraban los docentes, no había forma que lo toleraran, eso no era permitido. Mafe dice que tú destruiste el efecto Pigmalión, que te quiero sembrar, y que dice que en ese momento no se conocía la teoría de inteligencia múltiple, que por eso estaban perdidos los psicólogos, eso que te estaban tratando. Por cierto, que cuando estabas diciendo las barbaridades que estabas diciendo de ese doctor, Temis, que tiene un doctorado de psicología, que está allá en California, así con la cabeza, como diciendo, no puedo creer que una persona haya hecho eso. Y claro, Maru, que está conectada también por algún lado, no sé dónde está Marucita. Ah, Maru, está Maru. Ella, cuando dijiste lo de las clases de música del muchacho, ella hacía así como diciendo, Dios mío, alguien que me traiga ese profesor para que me dé clase a Santiago, que aquí no hay forma que dé una clase decente de música. Y pasa eso, que de verdad que nosotros no conseguimos docentes que sean capaces. Por ejemplo, tú decías el método. Yo me acuerdo que tú y yo coincidimos con el método Suzuki. ¿Te acuerdas que en algún momento conversamos del método Suzuki? Que el método Suzuki, sí, sí. aprendiste, pueden aprender las notas musicales en 20 minutos, y eso es cierto. Con el método Suzuki yo he visto personas que llegan, ¿te acuerdas aquel trabajo que hizo Luis Alberto Machado con los indios? Claro, con los pemones. Con los indios pemones, que en 6 meses estaban tocando la novena sinfonía de Beethoven, cuando hacía 6 meses no conocían ni siquiera los instrumentos musicales occidentales, y llegaron y a los 6 meses estaban tocando la novena sinfonía de Beethoven con el nivel de un estudiante de sexto año de conservatorio. Y es que ahí aparece la ley de la convicción, otra vez, la ley de la convicción que tiene que tener cualquier docente, que su estudiante tiene todas las potencialidades de aprender todo lo que es necesario. Y cada vez que no declaramos esa posibilidad, le empezamos a dañar la vida a la gente, a perjudicarlo. Mira, Adrián, Adrián, óyeme una cosa. Hay alguien que dice que yo soy de Pariaguán, Estado Anzoátegui. Yo soy de Ciudad Bolívar, pero estudié mi primaria en el grupo escolar Romualdo Delfín Gómez. Ahí era donde me portaba mal. Después también me porté mal con las monjas. Bueno, con las monjas me portaba peor, porque estudié con las monjas dominicas, y entonces cuando me regañaban porque hacía algo, le decía, pero es que ustedes fueron las que inventaron la Inquisición. Entonces, por supuesto, me castigaban, ¿no? Porque yo les decía eso. Pero entonces, allá en Pariaguán, yo tuve una maestra que yo creo que fue, gracias a ella, yo creo que terminé la primaria, porque si no iba a ser complicado. Que ella lo que hizo fue, en 5º grado, doña Pastora se llamaba, doña Pastora, como me portaba así mal, entonces ella me ponía, mira, hazme la cartelera. Entonces yo ahí aprendí a dibujar, entonces dibujaba bien bonito, pero esas letras están feas, tienes que ponerlas bien bonitas. Aprendí a escribir bien bonito con la maestra Pastora. No, ese dibujo no me gusta, eso está recortado, tienes que dibujarlo tú. Entonces yo me ponía a dibujar y ella explicaba, y mientras tanto obviamente yo no estaba molestando, y al mismo tiempo estaba aprendiendo. Entonces yo a esa maestra la adoraba, pero la adoraba. Entonces, ya entendí entonces por qué Katia, cuando yo iba a los talleres de ella, me ponía a hacer tanta cosa para que yo no la molestara en la clase, y me ponía
cosas en la pizarra, de hacer trabajo para que no estuviera ocupado toda la bendita serie y no la estuviera molestando. Ahí descubrí ya descubrí cuál era. Eso es lo que hacen los buenos maestros. Y entonces ella, por ejemplo, me hacía preguntas que no le hacía a los demás. Entonces, por ejemplo, una vez me preguntó, ¿qué es conquistar? Entonces yo le dije, dominar. Y dominar, entonces me pregunta ella, ¿no? Entonces ella buscándome que yo consiguiera sinónimos. Entonces yo le dije, conquistar. Entonces me dijo, me has decepcionado. Y entonces me puse y yo agarraba todos los días, porque la profesora me dijo que yo la decepcioné, escribía palabras del diccionario todos los días, tenía un cuaderno para escribir palabras. Entonces le dije, mire, dominar y conquistar, y los sinónimos son tales y tales y tales y tales y tales, porque era como reto. Entonces, ese es el otro punto, que tú tienes que amar lo que aprendes, sentirte libre de lo que aprendes y retar el concepto, retar las cosas. Y esos estudiantes que son así, que son retadores, tú eres, bueno, yo creo que tú eres peor que yo en ese sentido. Retar el concepto, y esos estudiantes que te retan y que te dan, oye, agradecerles, porque ellos son lo que tú estás diciendo les está resonando. Y como les está resonando, ellos tienen la libertad de tomarse la molestia de usar el cerebro y todo ese potencial maravilloso. Y realmente yo sigo las indicaciones de mi maestro Machado. Todos somos genios. Y Mafe sabe, porque Mafe estuvo en el diplomado de PNL y yo llevé al doctor Machado para ese diplomado, y el doctor Machado hablaba, y el doctor Machado siempre nos decía que todos tenemos todas las posibilidades de hacer todas las cosas. Entonces, bueno, esa combinación bastante diferente, pero al mismo tiempo hacia un mismo sitio, del doctor Lozanov con el doctor Luis Alberto Machado, hacen que tú desarrolles de alguna forma un método, una técnica, una forma para que las personas aprendan a aprender. Y en el fondo eso es lo que me he dedicado a hacer durante toda la vida. Bueno, fíjate, cuando dijiste la barbaridad esa que dijiste, de que yo era peor que tú, Maru García, Dani Carrasco, Alejandro Ruiz, Luis de la Torre, Ivonne Quintero, toda esa gente saltó en su silla diciendo, sí, ¿verdad? Ana Norcerino puso una cara, tú sabes, sí, es peor que cualquiera, ese es el peor de todos. Bueno, pero fíjate, aquí aparece, por cierto, aparece una querida amiga, a quien recuerdo con mucho cariño, Elena Adam, que te dice, recordando precisamente al doctor Adam, que, bueno, tú sabes, hizo un trabajo extraordinario por el país, y te dice que ella recuerda tu extraordinaria participación en la Universidad de la Tercera Edad. Y que le damos un saludo muy especial a Elena, gracias por estar con nosotros aquí. Es un honor y un placer tenerte con nosotros. Fíjate que aquí aparece precisamente lo que acabas de decir tú, que los grandes docentes exigen 5 veces más. Y esa era una frase propia del maestro Lozano, 5 veces más. 5 veces más. O sea, había que, decía él, 5 veces más contenido, mucha más cantidad de material, más referencias, más calidad, poco material, digamos, el poco material ese que tú ves que de pronto aparece que si el libro de texto, eso es lo más matador que puede haber en una clase, el libro de texto. Entonces resulta que aparece un estudiante así como Luis de la Torre que va a la clase y lleva, mire profesor, yo traje aquí estos 5 libros que estudié sobre el tema, y el profesor dice, no, este es el que vale aquí. ¿Y quién escribió ese libro? El docente que está dando clase. Esto es terrible. Entonces, 5 veces más. Entonces, yo te digo, fíjate, tú has descollado en la música, en el arte, en las artes además, artes de literatura, de poesía, en la oratoria, en la programación neurolingüística. O sea, a ti hay que decirte que tú eres algo así como cabrón, artista, cantante, malabarista. No hay una cosa en la cual tú no te hayas destacado. Yo no conozco un ambiente en el cual, fíjate, ahí está Luis Alberto Machado contigo, una foto que te está presentando Mafe, trayéndote la foto del ah, sí, la puso, no, ya va. La mostró ahorita en pantalla, déjame ver si hago spotlight aquí con ella para que la vea la gente. ¡Ay, sí! Qué maravilla, ¿verdad? De Alberto Machado.
Los que no la conocen, por favor, busquen el libro La Revolución de la Inteligencia. La Revolución de la Inteligencia. Eso es el libro que debe ser libro de texto en los países del mundo. El método de educación de Bélgica, el método de educación de Sudáfrica, aquí en el estado donde yo vivo, el estado de Maryland, en no sé cuántos países del mundo, Machado hizo efecto, excepto en el país donde nosotros nacimos, donde lo hizo en algunos elementos aislados de la condición. Entonces, mira, en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey. Así es, y en Harvard, en Harvard. En Harvard, la doctora Margarita Sánchez en el Tecnológico de Monterrey. Y mira, yo estuve con el doctor Machado hasta prácticamente sus últimos momentos. Y el doctor Machado, nosotros estábamos haciendo un trabajo de clasificación de los... Ay, perdón, se me cayó el iPad. De clasificación de los procesos cognitivos. Y él me dijo, una de las cosas que me dijo, te entrego el testigo, sigue adelante porque ese trabajo hay que continuarlo. Y bueno, yo creo, en este momento, yo estoy trabajando como profesora universitaria y estoy haciendo pues lo posible con mis estudiantes, pero yo siento que voy a retomar unas cantidad de cosas que son como, por decirte, mi objetivo en la vida, ese proceso por el que yo viví, del aprendizaje, que no, me dijeron, bueno, sí, ella es muy inteligente, pero nunca va a llegar a nada porque ella no es capaz de persistir y cónchale, de verdad que yo soy la persona, a lo mejor fue porque me dijeron eso, pero yo soy una persona bien persistente, que cuando me agarro un tema, pero es el tema, ¿no? Entonces, es más, yo digo a veces, cónchale, ¿será que yo soy Asperger? Pero no soy Asperger, porque no tengo las características, pues, ¿no? Pero esas sí. Yo, por ejemplo, voy a terminar un libro y yo me aíslo y como yogur con casabe, si es lo que tengo en la casa. Para no salir, para poder terminar el bendito libro. Entonces, gracias a Dios tengo 18 y bueno, por eso, porque me encierro a terminar mi libro. Y yo, bueno, el libro de superaprendizaje lo hice con mucho cariño y realmente yo intenté ahí resumir una especie de, no sé cómo se llamará, de híbrido entre lo que es la sugestopedia y el superaprendizaje Eso es lo que occidental. es un descoyuntamiento de libros, pero la verdad es que yo me divierto porque es lo más... Agarra ese libro, lo abras en cualquier parte y ese libro es completamente sistémico. Esto es lo que pasa contigo, que tú eres una Asperger seria, una Asperger seria. Fíjate, Maru García, que está conectado aquí, tiene un hijito precioso, Santiago, que yo lo quiero mucho. Y yo quiero que toques el tema de, precisamente tú mencionaste a Evelina Gateva. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Evelina Gateva era tanto o más inteligente y más genial que Lozano. Lástima que Lozano. Fíjate, el libro de ella yo lo conseguí hace poco por un amigo mío, yo lo tengo desde hace muchos años, pero lo conseguí por un amigo mío en apenas $92. Está extremadamente costoso de conseguir. Entonces, yo quiero que me digas por qué tú sientes que es el impacto que trae el arte y la estética a la educación y por qué madres como Maru, que tiene un hijo de 6 años, ¿verdad? Mi querido, yo no sé si es nieto o sobrino, no sé cómo decirlo, porque tú sabes, la cosa es así, no se sabe. Sobrino nieto, dile. Sobrino nieto. ¿Por qué es importante desarrollar el arte y la estética a todo nivel de la educación, ya sea en la ciencia o en las artes? Bueno, fíjate que hablando del doctor Machado y de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Harvard estaba Brunner, un adalid también de todo lo que es la parte cognitiva, y tenía un departamento allí de aprendizaje. Él se hace asistente de él, Howard Gardner, y Howard Gardner hace un trabajo de investigación interesantísimo sobre lo que son las inteligencias múltiples y se mete en el proyecto de Brunner siendo su asistente y desarrolla un proyecto que se llama Proyecto Cero con Z, en donde digamos que el objetivo fundamental es demostrar
que no solamente es inteligente aquel que saca cuentas y escribe bien, sino también el que baila bien, el que hace deportes bien, o el que toca un instrumento bien, o el que se relaciona, el líder que se relaciona con los demás, la parte interpersonal, la parte intrapersonal. Entonces, Howard Gardner en Harvard sigue desarrollando ese proyecto en el cual definitivamente el arte tiene la misma dignidad, por decirlo de alguna forma, porque es que antes se consideraba nada más que inteligente el que sacaba cuentas y escribía, manejaba el lenguaje y las matemáticas. No, la inteligencia es todo eso y es tan importante y por eso era por lo que el neurólogo decía, pues que yo tenía el cerebro anormal, porque lo tenía parejo. No sé si lo tenía parejo por abajo o parejo por arriba o parejo por el medio, pero lo tenía parejo. Entonces, eso era para él anormal porque tenía que haber uno que predominara, ¿no? Cuando yo entendí eso, pues porque yo pasé toda mi vida pensando que yo tenía algo anormal, pero yo no tenía nada porque a mí no me daban ataques, no me daban nada, yo no era una persona completamente normal y yo me relacionaba bien con la gente y no era autista ni nada. Y bueno, gracias a Dios tampoco en esa época no existía tanto psicólogo diagnosticando por ahí. Entonces, porque hubieran dicho, esa tiene déficit de atención, dale Ritalin, dale yo no sé qué broma, nada de eso pasó, gracias a Dios. Pero entonces yo pienso que volviendo a lo que tú decías, yo creo que el arte te desarrolla. Por ejemplo, la música es pura matemática. Cuando tú estudias armonía, es pura matemática. Y cuando tú conectas la matemática con el amor y la matemática con esa capacidad de oír y de conectarte con la cuarta dimensión, que es lo que estás haciendo cuando estás oyendo la música, porque estés oyendo la música que sea, aunque sea reggaetón, no importa, estés oyendo la música que sea. No, pero te digo por decir un extremo, ¿no? Cuando tú estás oyendo la música, Mira, tú no oyes la música Ana Yancy completa. está por ahí y debe estar muerta la risa que tú hayas dicho eso, porque ella está gozando conmigo un imperio pensando en Adrián escuchando reggaetón. Bueno, te cuento que hay un reggaetón bellísimo que se llama Despacito. No sé si lo Bueno, conoces. claro, pero eso es otra cosa. Bueno, porque eso lo escribió una mujer, mejorando lo presente, que se llama Erika Endler. Así es. Entonces, la versión que canta ella con Roberto Carlos no tiene nada que ver con reggaetón. Pero bueno, me refiero que cuando tú oyes una sinfonía de Mozart, por ejemplo, que es, digamos, la expresión del clasicismo por excelencia, en donde la música es perfecta, no tiene nada que esté fuera de la armonía tradicional. Es perfecta matemáticamente. Por eso es que vienen después los románticos y rompen con esa armonía perfecta y le ponen disruptivamente cosas que no suenan igual, etcétera, etcétera. Pero una música de Mozart, por poner cualquier ejemplo, ¿no? Estás oyendo, entonces hay una perfección matemática allí. ¿Qué pasa en el cerebro? Pues las neuronas, que son plásticas, se acomodan y entonces se van digamos, y es arte y es matemática al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta de que el arte tiene tanta dignidad y es tan inteligente el que hace arte como el que es matemático. Yo tengo una amiga que es matemática, ella dice, ella es matemática y hizo un doctorado en matemática y estudió matemática pura, todo matemática. Y entonces ella dice, ¿tú sabes por qué yo estudié matemática? Porque a mí no me gustaba estudiar. Entonces, ella decía que la matemática bueno, tú sacas la cuenta y siempre da lo mismo, dependiendo del tipo de matemática que utilices, porque ahora hay otra matemática que es más polivalente, que tiene otras características. Entonces, la matemática es una ciencia formal y como tal estimula la capacidad de abstracción, una cantidad de cosas, pero la matemática hecha música, por ejemplo, la matemática hecha edificio, un arquitecto, ¿verdad? Utiliza la matemática para diseñar algo hermoso,
un músico utiliza la matemática en la armonía para diseñar algo hermoso que estás oyendo y que cuando lo escuchas, estás conectado con la cuarta dimensión. ¿Por qué estás conectado con la cuarta dimensión? Porque tú no escuchas la música completa, tú escuchas pedacito por pedacito, pero tu cerebro integra y tú oyes el primer compás de algo y sabes, ahí viene tal música. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo integra y esa capacidad que tiene el cerebro de integrarlo estimula las neuronas y estimula esa conexión y ese montón de redes que tienes ahí. Por eso que tanto la música como la pintura, como la escultura, como el teatro, la poesía, todo el arte en general es también una manifestación excelsa de todas las posibilidades que tiene nuestro cerebro. Y como decía mi maestro Luis Alberto, él decía, mira, ese recogelata, ese sin hogar que está debajo de un puente, vivo y coleando, tiene más posibilidades de escribir un libro mejor que el Quijote que Cervantes. ¿Qué estaba diciendo Luis Alberto con eso? Entendamos lo que quería decir, que mientras estés vivo y mientras tus neuronas estén trabajando, tienes la capacidad de ser como Mozart, de ser como Cervantes, de ser como Shakespeare, de ser como una cantidad de personas que ya hicieron su obra, pero que ya no están. Entonces tú que estás vivo, oye, agarra esas neuronas, moldéalas, llévalas, y por eso es que las técnicas, tanto el aprendizaje acelerado, el superaprendizaje, todas las técnicas, la programación neurolingüística, el trabajo de las inteligencias múltiples, la musicoterapia, todo lo que tú utilices, toda la tecnología que tú utilices, los juegos de video te estimulan la inteligencia, todo lo que está pasando ahorita, nosotros con la virtualidad, metidos todos en la virtualidad, estamos trabajando nuevas competencias y generando nuevas cosas interesantísimas que nos van a hacer mejores personas cada vez. Y bueno, yo particularmente con las técnicas tan sencillas, tan baratas como la relajación, cuando yo vi los salones de la Universidad de Sofía, yo me quedé impactada porque eran unos salones, es más, yo tengo las fotos todavía. Cuando yo me mudé, que boté un montón de cosas, esas fotos de los Sanoff y las fotos de los salones, era una cosa de lo más sencilla, con unos carteles, unos cartelones, como lo que yo hacía en Pariaguán cuando estudiaba primaria, que me mandaba la maestra Pastora. Entonces, recapitular, buscar esa maravilla que tienes adentro de tu cabeza y generar ese artista que tienes ahí, ese filósofo que tienes ahí, ese psicólogo, ese matemático, todo ese genio que está ahí adentro, es capaz de salir. Cuando tú, en primer lugar, crees que puedes. En segundo lugar, haces para poder. Y en tercer lugar, usas técnicas sencillas. Aprendes a respirar para manejar la memoria, aprendes a relajarte para evitar los bloqueos que no te permiten la entrada del aprendizaje, aprendes a utilizar algunos tipos de música especiales, instrumentales, etcétera, para que tu cerebro se apreste y se ponga preparado para eso, te alimentas apropiadamente para que tus neuronas estén bien tonificadas y te programas positivamente para el éxito. Es muy sencillo. Fíjate que acabas de citar una de las dos que me faltan, que es lo que él hablaba de parcial, total, total, parcial. O sea, todo tiene que ver con todo, todo está conectado. Por lo tanto, no hay clase de matemáticas sin clase de biología. No. No hay clase de literatura sin clase de química. No hay clase de química sin clase de filosofía. Todas las materias tienen que darse simultáneamente. Y lo que hizo la separación de la ciencia de las humanidades no es más que destruir las posibilidades de tener Leonardo da Vinci y gente genial durante mucho tiempo. Déjame compartirte algo aquí que tengo para ti. Déjame ver si puedo compartir pantalla para darte un regalito que te tengo por aquí. ¿Están viendo pantalla? Sí.
Ese es un videíto que te tengo aquí para que cuando tengamos un café con Ser, tú y yo, para hablar de aprendizaje. Tengo una serie de videos que logré hacer con el maestro Lozanov en su apartamento en Viena, en donde él está presentando para mí. Tú sabes, él dice que conmigo él rompió cualquier norma que él tenía. Él decía que él no quería educar gente que estuviera ligado al mundo corporativo, que él quería educar principalmente gente que daba clases de idioma. Y que él me dio la certificación en su estopedia y dijo, esta es la primera vez que certifico a alguien del mundo corporativo y es la última. O sea, tú eres el único que voy a certificar en el mundo corporativo. Y es muy, muy bonito porque tú estás hablando precisamente de eso, de lo que él hablaba de parcial total, global parcial. O sea, parcial global, global parcial. Todo tiene que ver con el todo. Y aquí aparece la última ley, que es la... Y yo sé que tú tienes una coincidencia enorme con Salvador Dalí. Vamos a ver si Mafe, que como todo lo sabe, ¿verdad? Mercedes Escorche, que Mafe todo lo sabe. Entonces vamos a ver si Mafe sabe por qué Jazmín Zambrano es parecida a... A ver, dígalo ahí. ¿A quién? A Dalí. A Dalí. ¿Por qué? Por fin le sacamos un no a Mafe, no sabe todavía. Porque resulta que ella es tan apasionada como lo era Dalí de la proporción áurea. Y si alguien, no me hables de eso. Ha estudiado y ha buscado estudiar sobre la proporción áurea, esa es Jazmín Zambrano. Y entonces allí... ¿Cómo sabes tú eso? Porque tú sabes que yo contigo ando siempre, que te persigo a diario, te busco por todas las formas posibles para aprender todo lo que puedo de ti. Yo soy una máquina absorbedora de Jazmín Zambrano. Y fíjate, fíjate qué interesante es. Fíjate que ella hablaba ahorita de la matemática y la música. Y no es casualidad que el padre de la matemática y el padre de la música sea el mismo, Pitágoras. Y a Pitágoras se le considera el padre de la matemática y el padre de la música porque música es matemática y matemática es música. Y además es Pitágoras. Pitágoras fue el primero, no solamente que hizo la parte de las matemáticas, sino fue el primero que descubrió el la natural en la vibración de los cuerpos. Espérate un momentico que me está llamando anunciándome que tengo que tomarme mis pastillas de la hora. Y yo soy muy cuidadoso por eso, porque tú sabes que el corazoncito mío tiene algunos detallitos. Sobre todo no hay problema. Como lo tengo prestado, tú sabes que yo tengo corazón prestado. Entonces, bueno, aquí sabe, la mayoría sabe que yo tengo un trasplante de corazón, así que tengo que cuidarme mucho. Entonces, decías tú de Pitágoras. Bueno, no, decía que fue el que descubrió la vibración de la nota la. Él fue el que la descubrió a través de lo que es la vibración de los cuerpos y de lo que es la geometría sagrada y la música de las esferas. Y no me alborotes esa parte, porque esa parte de verdad que es profunda y bien grande. Es como para otra conversa solo de eso, de lo que es la música de las esferas y cómo se da esa proporción áurea en el universo relacionada con la vibración de los cuerpos celestes y la vibración de los cuerpos aquí en el planeta Tierra. Y por eso es importante que la gente estudie la música barroca y sobre todo que estudie a uno que no es barroco, que es clásico, que es Mozart, porque la afinación, que fue lo que dijo ahorita Jazmín, del la sostenido, que es la nota musical con la cual se arma la tesitura de una soprano, cuando empiezan a modificarlo, es lo que dijo ella de los románticos, que empezaron a jugar con eso y a hacer daños en la voz de los cantantes, sobre todo los rusos empezaron a afinar las orquestas para que lo lucieran más brillantes, y lo que hicieron fue dañarle el aparato vocativo a la gente. Eso es lo peor que se le puede hacer. Nosotros tenemos que educar a la gente
que no haya analfabetismo musical como lo hay, es el analfabetismo más generalizado del mundo, el analfabetismo musical. Y al no estar educados en la música, la gente no aprende matemática. Esa es la relación que hay que entender. Si no se aprende matemática, no se aprende música. Si no se aprende música, no se aprende matemática. Y si no se aprende las dos, no se aprende literatura, no se aprende biología, porque hay matemática en todo. Es lo que acaba de decirnos Jazmín, que es importantísimo. Por eso ahí está María Alesia, que está con Camila y Diego, está conectada, y varios de los niños que están aquí relacionados, que son relacionados conmigo. Todos tienen que recibir clases de matemática y de música desde bebé. Eso es parte de la educación mandatoria para la gente, y es lo que pasa. Jazmín sobrevivió a la educación. O sea, no fue que tuvo éxito en la educación, que sobrevivió a la educación. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela de la señora Chepita y tenía 3, 4 años de edad y sacaba los cálculos matemáticos, hacía fracciones, y me pusieron en el tercer grado de primaria con 4 años de edad y me castigaron porque yo no sabía escribir, y me sacaron del tercer grado de primaria y me pasaron para atrás porque yo no podía entrar en la... ¿Cómo era posible? Claro, como yo era grandote, así, monstruote, me habían dejado pasar sin darse cuenta de la fecha de nacimiento, y eso me hizo un daño. Pero ¿qué pasaba? Si nosotros hubiéramos logrado que la educación no tuviera esa característica, que separaran a la gente en casillas de primero, segundo, tercer grado, era preferible poner a los de quinto a darle clase a los de cuarto a darle clase a los terceros, y así sucesivamente, que toda la escuela fuera un centro de aprendizaje. Eso es lo que hubiera sido mucho más poderoso. Entonces, hablemos un poquito más de razón áurea. Yo te voy a sacar la lengua ahí con la razón. ¿Más de qué? Háblame un poquito más del impacto que tiene en tu vida el conocimiento de la razón áurea y de la serie de Fibonacci, de todas las características que están en la naturaleza de las expresiones de razón áurea. Bueno, mira, tú sabes que tú te estás acordando de la maestra tuya. La mía se llamaba Doña Justina, allá en Pariaguán. Ella tenía una escuelita y entonces íbamos, yo tenía como 4 años, y como Pariaguán pues era un pueblito, ahora ya es más grande, pero en esa época era un pueblito, había gente de 4 años, de 5, de 10, de 15, y Doña Justina enseñaba de todo. Entonces obviamente todos aprendíamos de todo. Entonces cuando a mí me pusieron en la escuela normal, yo tenía 6 años y me pusieron en tercer grado, y porque me hicieron un examen, y obviamente todo el mundo era más grande que yo en tercer grado, entonces me cambiaron, me rodaron para primero. Entonces en primero tampoco me iba bien, entonces me pusieron en segundo. Definitivamente me pusieron en segundo para nivelar una cantidad de cosas. Entonces allí uno aprende un montón de cosas, y eso, y lo que yo pienso es que, y eso yo lo discuto con mis colegas, que no hay personas superdotadas, que todas las personas pueden ser superdotadas si se les da la oportunidad, cuando se despierta todo este tipo de neuronas. Y la proporción áurea, hablando de la proporción áurea y de la secuencia Fibonacci, que te da, inclusive, a mí por eso me gusta el cine, porque todo el buen cine está lleno, y todos los buenos cuadros están llenos de la proporción áurea. Y la proporción áurea es la proporción divina, de la que están hechos todas las plantas, las estrellas, las galaxias. Es una forma de manifestarse. Por ejemplo, ahorita yo estoy colocada en la pantalla, en el 3/4 de la pantalla, no en el medio de la pantalla, para seguir un poco, y tú también un poquito, para seguir la proporción áurea, porque cuando tú haces un cuadro, por ejemplo, este cuadro que yo tengo aquí atrás, que lo hizo una amiga mía, él está todo en el medio, pero la imagen, pero la figura que quiere resaltar está siempre, no está en el medio, está más o menos en un 75%, o sea, tenemos una mirada así y vemos
la parte la dividimos, no es 75% exacto, es un poquito menos, pero vamos a ponerle 75 para no, o sea, como en el 25%, un poquito, 30 y algo por ciento, aquí está en ese punto, y ese punto es el punto de equilibrio del universo. Es porque el universo no es ni cuadrado ni circular, es espiralado, y la espiral justamente sigue esa proporción. Y esa proporción, cuando tú la trabajas en el arte, en la ciencia, por ejemplo, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Toda la Sigue, métrica o sea, respeta la misma razón áurea, así es. exactamente. Entonces tú tienes un verso, una décima, una cuarteta, octasílabos, octasílabos, endecasílabos, el haiku japonés. O sea, todo sigue una proporción y esa proporción es la que la que nos da la perfección maravillosa en la naturaleza y en nuestra vida. Y de alguna forma vivir, por ejemplo, asociado a la música, es asociarse con eso. Y no es nada más ser un virtuoso, es también disfrutar la música y entenderla desde la vivencia que la música te proporciona con la conexión con el universo. Y bueno, eso, Pitágoras empieza a trabajar eso y posteriormente eso se va desarrollando. Es más, Leonardo da Vinci, por ejemplo, uno de los genios por excelencia, trabaja otro tema que es muy interesante también, que es la perspectiva, que es la capacidad de ver la tridimensionalidad en la bidimensionalidad. Entonces, al trabajar la perspectiva, puedes entonces incorporar una dimensión dentro de otra y así entonces eres capaz de conectarte con la cuarta, la quinta y yo diría que hasta la n dimensión a través del lenguaje, a través del arte, a través de tu vida, conectar tu vida con algo así, no sé si. Y entonces yo hice unas poquitas clases de pintura porque yo siempre he pintado, pero así bueno, yo pinto pues, ¿no? Pero yo no dibujo ni copio, sino que pinto lo que tengo adentro de la cabeza. Y de todas maneras tomé unas clases y en las clases me dieron la combinación de los colores, el cómo usar y componer un cuadro con la proporción áurea. Eso te lo enseñan en todas partes, ¿no? Y cuando te enseñan eso, tú puedes hacer una cosa, por ejemplo, los cuadros de Miró, que aparentemente son un montón de colorcitos ahí, uno puesto en el otro, ¿no? Pero te pones a analizar dónde puso los colorcitos y ese es el punto, dónde el hombre puso el colorcito. No que tiene 3 colorcitos y que parece, eso parece unos muñequitos. Ajá, pero busca dónde están los muñequitos, en dónde están ubicados, dónde quiere él que tú fijes la mirada. Entonces, también eso sirve hasta para sentarte en una reunión. No te vas a sentar en una reunión en todo el medio. Te vas a buscar la proporción áurea, un poco, no tan cerca de la, ¿cómo es que se llama? De la cabecera, sino un poquito más acá. Y así Y fíjate, sucesivamente. Jazmín, y fíjate la destrucción de la razón áurea que se hace en las escuelas cuando la proporción se rompe dentro del salón de clases y tú ves cómo, por ejemplo, en los edificios los ascensores parecen closets, los closets parecen gabinetes. Tú vienes aquí a los Estados Unidos y llegas enfrente de un ascensor y tú dices, ¿a cuánta gente van a meter aquí? Y es porque el ascensor respeta la razón áurea. Los estacionamientos respetan la razón áurea. Entonces tú ves que el orden prevalece. Y la gente Exactamente. tiene que entender que cuando tú rompes con la razón áurea, rompes con el orden natural de las cosas. Entonces, por ejemplo, el papel de carta no es 8,5 por 11 por casualidad, es porque es una proporción de la hoja de tamaño pliego que tiene un tamaño que respeta la razón áurea. Cuando tú divides la hoja de tamaño pliego y llega a la hoja carta, tiene una proporción y cuando tú rompes esa proporción, empiezas a producir unos daños a
todos los sistemas, porque no funciona la fotocopiadora, no funcionan los lugares donde tú guardas las cosas. Cuando tú agarras una tarjeta de presentación y no tiene proporción, empiezas a romper también la proporción áurea. Nosotros sabemos que los manuales, por ejemplo, cuando vamos a hacer los diseños instruccionales, tienen que respetar la razón áurea en su forma. Tiene que haber una espiral cónica autosimilar, que es la que acabas de describir, que es la espiral de la vida, es la espiral que sucede en todos los fenómenos de la naturaleza. Y cada vez que nosotros vivimos en esa espiral cónica, vivimos en el crecimiento. Cuando esa espiral se destruye, empiezan a ocurrir los fenómenos que vemos en toda la naturaleza, que empieza a causar destrozos. Y por eso la gente tiene que entender de matemática, de geometría áurea, porque también hay una geometría que es geometría áurea, y tienen que entenderla. Si no lo entiende, entonces se pone frente a un cuadro de Picasso y dice, este no respeta la razón áurea. Resulta que si alguien sabía de razón áurea es Picasso. Y cuando él hacía un cuadro, que el cuadro rompía la razón áurea, lo hacía a propósito, como una construcción. Y tú sabes, para poder romper con la razón áurea tiene que ser extremadamente inteligente o extremadamente bruto. Entonces, en este caso vimos el amor, la admiración, la proporción áurea, el parcial global, global parcial, las 5 veces más, y arte y estética. Y la ley de Jazmín Zambrano para el aprendizaje. Esa la tiene bien concebida. Déjame decirte cuál es la ley de Jazmín Zambrano para el aprendizaje. La profunda devoción a sus estudiantes. Yo no conozco a nadie que haya estudiado al lado de Jazmín Zambrano y no la ame profundamente. Y si aquí en esta audiencia hay gente que ha tenido el honor y la suerte de estar a su lado, saben de lo que yo estoy hablando. Es simplemente inolvidable aprender al lado de ellos. Por lo menos se divierten. Bueno, eso es porque vos sos medio loca. Entonces, mientras más vieja me pongo más disruptiva, porque me doy más licencias ahora. A ver, dime algo que quisieras decirle a esta audiencia para dejarles un regalo bello de aprendizaje. Bueno, mira, ¿qué les puedo decir? Primero, que amemos lo que hacemos. Cualquier cosa que hagamos, amarla. Si hiciste un hijo, ámalo. Porque hay gente que los hace y los abandona. Si tienes un animal en tu casa, ámalo. Todo. Lo que se trabaja con amor, lo demás fluye. ¿Por qué fluye? Porque el amor es lo que conecta todo y todo está interconectado. Así como trabajamos en la naturaleza espiraladamente y porque está espiralado, va y viene, todo va y viene. Entonces, busca las cosas que quieres sin ponerle tanto. Pídeselas al universo y suéltalas. A veces no es necesario saberse todo, pero sí es necesario que lo poco que me sé, que me sirva y que le sirva a los que tengo al lado. Definitivamente siento que aquí está Lucero, una alumna, una que se acaba de graduar de psicóloga. Lucero, hola Lucero, ¿cómo estás? Tan bella. Bueno, yo no sé, la verdad es que yo no sé cómo expresarlo, porque lo más importante es que aquello que tú quieres, aquello que tú deseas con tanto fervor, búscalo, sí, pero no te empeñes así. Búscalo, haz todo lo posible, genera todas las cosas y suéltalo. Que después viene, ¿sabes? Después viene, y viene, como decimos en venezolano, y viene arrecho. y te dan la cara así. Y a veces estás tan obnubilado que no lo ves y lo dejas pasar. Entonces,
esa ola maravillosa que nosotros estamos viviendo en este momento. Yo creo que son los mejores momentos porque estamos viviendo, como quien dice, una transición paradigmática, una transición civilizatoria en la cual de pronto vamos a salir a la calle y no vamos a ser iguales, vamos a ser mejores. Y entonces aprovecha esta oportunidad para conectarte con la familia que tienes ahí al lado, para conectarte contigo, que te tienes ahí y que a veces te sales y te olvidas de ti. Y bueno, no importa si no sabes epistemología o X o Y, pero aprende a saber un poquito de ti. Y cuando sabes un poquito de ti, ¿sabes qué? Lo sabes todo. Y eso es lo más hermoso, porque tienes, y eso yo siempre lo digo, 100.000 millones de neuronas capaces de establecer cada una de ellas 10.000 conexiones cada 5 milisegundos. Eres un prodigio. Entonces aprovéchate. Y aprovecha el que tienes al lado, que es una maravilla, que es porque está contigo y porque te está acompañando y porque te quiere y por todo eso. Vive esa vida maravillosa que está dentro, todo está dentro. Yo ahorita en este confinamiento, que no ha sido confinamiento porque he estado más en contacto con el mundo entero a través de esta web, las clases, esto, lo otro, el webinar por aquí, esto por allá, la reunión más allá, etcétera, etcétera. Creo que me he movido más que nunca y me reencontré con cosas que de repente había dejado. Por ejemplo, el yoga. Yo había 25 años, yo di clases de yoga en la Gran Fraternidad Universal y lo dejé. Y ahorita lo retomé. Y estoy feliz con mi yoga. Yo nunca dejé de meditar, pero el yoga sí lo había dejado. Bueno, estoy haciendo yoga y estoy feliz porque me reencontré con cosas de mi cuerpo que como que las había dejado por allí y tal, y de verdad me siento maravilloso. Entonces, cada quien busca dentro de ti esa maravilla que tienes, porque esos 100.000 millones de neuronas están clamando, rogándote así, por favor, úsame, por favor. Bueno, úsalos, que ahí están para ti. Gracias, Jazmín. Jazmín, no te vayas sin mencionar tu nuevo libro que va a salir a la luz. ¿Puedes mencionarlo ahorita o no lo tienes permitido? Sí, ya salió, ya está en la web. El libro está digital. Se llama Métodos de Investigación. Es un libro, bueno, bastante epistemológico, muy filosófico y sobre todo para la gente que quiere hacer investigación. Está editado por Alfa Omega Colombia y se pueden conectar, lo pueden buscar en la web. La portada es bien bonita, por cierto. No sé si, me imagino que la viste, ¿no? Yo te la mostré. Sí. El libro salió hoy. Hoy, aquí lo tengo. No sé si lo pueden ver. O sea, yo no lo tengo en físico porque el libro... No lo podemos ver. Ok. ¿Y ahora? No, es imposible así. Ok. Bueno, nada, se llama Método de Investigación. Que lo busquen por la web, Métodos de Investigación, Jazmín Zambrano. Estoy seguro que lo van a encontrar fácilmente. Alfa Omega me editó 2 libros. Ese y uno que editó en enero. 2 libros este año y uno el año que viene, que el próximo es sobre ideogramas o organizadores gráficos, mapas mentales y ese tipo de cosas, un libro sobre eso. Y el anterior es sobre programación neurolingüística. Programación neurolingüística, manual para facilitadores. Ese también lo editó Colombia. Perfecto. Muchísimas gracias por esa mención, Jazmín. Gracias a cada uno de los que se conectaron a esta sala. Por favor, aprovechen, dejen un mensaje en el chat a Jazmín, dándole las gracias por la contribución de esta sesión. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta sesión. Voy a detener la grabación para que nos quedemos más libres de pecados y protegidos de toda culpa.